Amada Iglesia, muy buenos días. Un saludo muy especial desde el corazón de nuestro Padre amado, deseando que una vez más la preciosa gracia y misericordia de Dios siga obrando en sus vidas y en sus corazones, animándoles para que cada día, como está escrito en la palabra, cuando fue enviado Bernabé allí a Antioquía para ver lo que estaba sucediendo, y cuando llegó y vio la gracia de Dios obrando en todas las personitas, les exhortó a que se mantuvieran firmes en la búsqueda del Señor. Y les exhorto y les animo a que nos mantengamos firmes en la búsqueda del corazón de Dios. Nos mantengamos firmes en la búsqueda de sus palabras, de sus consejos, de su sabiduría maravillosa, de su amor precioso, que podamos estar ahí en una conexión con Él y pidiéndole al Señor que nos permita oírle con el corazón. Porque las palabras de Dios necesitan ser oídas con el corazón, allá adentro, donde traspasen nuestras vidas, donde traigan quebrantamiento de todo lo que no agrada a Dios, pero traigan un fortalecimiento de todo lo que se agrada y exalta el nombre del Señor. Les animamos a que todos y cada uno sigan tomando los cuidados preventivos para cuidarnos del contagio del COVID, que podamos tomar las medidas necesarias para cuidarnos. Estamos en las manos de Dios, pero también Dios nos enseña a ser prudentes. De manera, mis amados, que un abrazo especial, que podamos unirnos en un mismo espíritu en la búsqueda del corazón de Dios esta mañana. Así que vamos a orar y vamos a disponer nuestro corazón para pedirle al Señor que nos permita entrar en un contacto profundo con Él. Padre, te damos muchas gracias de todo nuestro corazón en esta preciosa mañana, por darnos este privilegio hermoso de entrar en contacto contigo, por darnos este privilegio maravilloso, Dios, de venir a estar a tus pies, de venir, Señor amado, a tus brazos como una respuesta, Dios, por la obra que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Porque si nos podemos acercar a ti es porque tú te acercaste primero a cada una de nuestras vidas, Señor, y has extendido tus cuerdas de amor sobre nosotros, unas cuerdas preciosas que han caído sobre todos y cada uno de nosotros por pura gracia, por pura misericordia, por pura decisión de tu corazón, Señor. Tú que has decidido cubrirnos con tu amor y hacernos una expresión de Él, y con ese amor atraernos, Dios, a una relación íntima donde tú seas nuestro todo, donde tú seas, Dios, la fuente de la que bebe permanentemente nuestro corazón, la fuente que sacia todo nuestro ser, Señor. Cuánto te agradecemos que en este precioso momento nos permitas estar aquí reunidos en tu nombre, desde nuestros hogares, oh Dios de los cielos, unidos con un mismo anhelo, con un mismo deseo, Señor, y es conocerte, y es ser permeados por tu vida, y es ser tocados por tu Espíritu y tu presencia, Señor. Queremos adorarte en esta mañana, queremos levantar este cántico delante de tu presencia, y queremos adorarte y exaltarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Guíanos, Padre, para que no sean solamente letras y música las que se eleven delante de ti, sino un corazón contrito y humillado que clama tu presencia a cada instante. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Cumplirá. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
Señor, cuán agradecidos estamos de que nos permitas levantar nuestro corazón hacia ti. Que nos permitas, oh Dios de los cielos, Señor, ser fortalecidos en fe, ser fortalecidos en nuestro espíritu, ser fortalecidos en nuestro ser interior, oh Dios. Cuánto necesitamos ser levantados cada día en este camino de la fe, en este camino donde nuestros ojos cada día estén con mayor firmeza puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, donde podamos experimentar, oh Dios, a cada instante y a cada momento de nuestras vidas el ser rodeados por este amor maravilloso, por este amor extraordinario, por este amor glorioso, por este amor incomparable, Señor, con el que tú nos amas y con el que tenemos como pueblo tuyo una gran necesidad de ser permeados hasta las fibras más íntimas de nuestro corazón, con este amor, oh Dios, con este amor que no solamente sea teoría, que no solamente sea doctrina, que no solamente sean argumentos y palabras en nuestros labios, sino que sea una realidad, Señor amado, que vaya fluyendo a través de cada uno de nosotros y haciéndonos, Dios de los cielos, cada día ese pueblo de tu corazón, ese pueblo, Dios eterno y maravilloso, al que estás permeando y al que estás uniendo a ti corazón a corazón. Padre, queremos bendecir tu nombre en esta mañana y queremos rogar, háblanos, Dios. Aquí está la vida, Señor, del que expone tus palabras, Señor amado. Si tú, Señor, a través de tu Espíritu no te manifiestas, yo no tendría nada para decir, Señor. Si tú, a través de tu Espíritu, no eres el que guías la exposición de tus palabras, oh Dios, no tendríamos nada para decir. Pedimos tu dirección, pedimos tu guía, que al abrir nuestros labios, Señor, para exponer tus verdades, sea la luz tuya alumbrando el corazón, tanto del que expone las palabras como de los que escuchamos, oh Dios, para que podamos en esta mañana, Señor, ser apercibidos, oh Dios, y ser sacados del mundo de la letra y ser llevados al mundo del Espíritu, donde tu vida nos traspasa hasta las fibras más íntimas de nuestro corazón. Por favor, Señor, continúanos guiando en el estudio de la palabra y en todo lo que quieres plasmar en todas y cada una de nuestras vidas. Aquí estamos, oh Dios, que seas tú el que te glorifiques, estableciendo tu palabra en nosotros, haciéndonos oír tu voz y llevándonos a correr a tus brazos, oh Dios, permeándonos de tal manera que seamos un reflejo de quién eres tú sobre la faz de la tierra. Señor, te damos gracias. Oramos, Dios, aún en esta mañana, Padre, por Luz. Oramos por su esposo, por Samuel, el cual, Señor, está allí delicado de salud. Oramos para que tu precioso poder y presencia estén obrando en la vida de este varón y en especial. Oramos para que tu luz alumbre su corazón, su espíritu, oh Dios, para que todo lo que pueda suceder en todas estas circunstancias sea el cumplimiento de tu propósito, no solamente en la vida de Samuel, sino en Luz, en su casa, en su familia. Que la paz tuya, Señor, sea la que venga a sus corazones y a sus vidas, Señor, y les hables a lo profundo del corazón, puedan sentirse rodeados con tu amor. Asimismo oramos por toda la iglesia, para que todos y cada uno sean fortalecidos. Aquellos que están pasando dificultades en su salud, seas tú fortaleciéndoles, levantándoles, llenándoles, Dios, y permitiéndonos entender lo que deseas hacer, Señor, con nosotros, aún en las situaciones que nos permiten, porque siempre todas tendrán un propósito en ti, como dice tu palabra, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Padre de los cielos, en la formación de nuestra vida, la imagen tuya, Señor, todo obra para bien en nuestro corazón, en este propósito. Gracias, en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Aleluya, mis amados. Estamos muy agradecidos con Dios. Queremos enviar un saludo especial a Luz en esta mañana, orando para que el Señor la fortalezca y sea obrando allí en la vida de Samuel, quien está en la clínica, ha estado en cuidados intensivos a causa de una subida de azúcar, a causa de varias dificultades que hay en él, un sangrado que hay allí en su cerebro, bueno, diversidad de cosas, pero que están bajo el control de Dios, y oramos para que el Señor les fortalezca. Y bueno, son oportunidades que tenemos de orar los unos por los otros en medio de toda la fragilidad que nosotros tenemos. Bendito sea Dios que nos permite
correr a Él y, como dijo el salmista, sé tú la roca a la que yo pueda recurrir continuamente. Amados, continuamos entonces en estos temas tan especiales que Dios nos ha venido regalando a través de su preciosa palabra acerca de la iglesia y de lo que es esa vida de la iglesia en el rebaño, ese pueblo que fue creado por Dios, salido de Dios, nacido del corazón de Dios, porque no podemos perder de vista que así como un día del costado de Adán Dios sacó a una parte de allí de Adán y de esa parte formó a Eva y después la trajo y la presentó a Adán, y Adán pudo decir que ella era hueso de sus huesos, carne de su carne, porque de él había salido, le pertenecía a él. Asimismo vemos como la iglesia nació allí en la cruz del Calvario, salió del costado de Jesús. Dios hizo posible que la vida de Jesús fuera la que produjera esa vida maravillosa para la iglesia a la que tú y yo hemos sido añadidos por el poder maravilloso del Señor. Y que como en el huerto del Edén, Dios tuvo un propósito con el hombre, de que el hombre estuviera lleno de su vida y de su presencia, y que el hombre manifestara a todo lo creado esa vida, ese amor, esa presencia de Dios. De la misma manera, Dios ha constituido la iglesia por medio de Jesucristo y por el obrar de su Espíritu, para que la iglesia cumpla ese propósito, ese diseño original de Dios. Que en la iglesia ha sido depositada la vida de Dios. Si la vida de Dios no está en ti y en mí, pues no somos parte de la iglesia. No basta solamente con ser parte de una congregación o ser parte de un grupo en específico. No, necesitamos es la vida gloriosa de Dios en cada uno de nosotros. Esa vida es la que nos hace parte de Él, porque lo que Él reconoce en nosotros es su vida misma en nuestras vidas, su vida misma en nuestros corazones. De manera que podemos darnos cuenta que nacer de lo alto es haber recibido un depósito, la vida maravillosa de Cristo por medio de su Espíritu, para ser el pueblo maravilloso de Dios. De manera que este pueblo, como en el huerto del Edén, ha recibido la vida de Dios para expresar la vida de Dios a todo lo que Dios ha creado. Y sabemos que vivimos en un mundo caído, pero aún en un mundo caído, Dios ha hecho posible que esta iglesia pueda resplandecer. Y la luz que ha de resplandecer en esta iglesia es el amor y la vida de Cristo. No hay otra cosa que pueda hacer atractivo a la iglesia. Si hay otro atractivo en la iglesia, entonces hay algo equivocado dentro de la iglesia. No me puede atraer nada más que la persona de Cristo, nada más que la vida de Cristo. No hay otra labor más importante para la iglesia que expresar esta vida. No olvide, tenemos un propósito. La iglesia fue hecha, lo hemos leído en la palabra, para la gloria, para la alabanza de la gloria de Dios. Para eso fue creado este pueblo. Pero este pueblo tiene una misión, y es expresar la vida de Dios. Que si Dios ha depositado esa vida, es para que esa vida sea expresada a través de la nuestra. Y no olvide entonces que venimos escudriñando la palabra, porque hay un sello distintivo dentro de la iglesia, como lo ha expresado Dios mismo a través de su palabra. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que tengan los unos por los otros. El amor de Dios. No estamos hablando del amor natural del hombre. No estamos hablando de las emociones o de los sentimientos humanos. No, estamos hablando es de la vida misma de Dios. Dios es amor. No es que Dios tiene amor. La naturaleza, la esencia de Dios es amor. Y esa es la vida que ha sido depositada. Si esa vida ha sido depositada en nosotros, Dios desea que el fluir de nuestras vidas sea en esa esencia maravillosa de Dios, que glorifica a Dios, que exalta a Dios, que lo ha hecho todo para la gloria, para la alabanza, para la exaltación de su nombre. Entonces, por eso, cuando tú y yo escudriñamos la palabra, nos vemos enfrentados, como veíamos en el tema anterior, a que el Señor va a ir derribando muchas cosas de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, para irnos pegando a su pensamiento, y va a ir derribando, pero también va a ir afirmando, va a ir quitando, pero también va a ir colocando lo que viene de parte de Él. Jeremías, si me acompañas allí, en el capítulo número 1, en el verso 10, allí del libro de Jeremías podemos encontrar
que el Señor empezó a manifestarse a la vida de Jeremías, empezó a hacerse visible a la vida de Jeremías y empezó a manifestarle a Jeremías cuál era su propósito. Y le dice a Jeremías que Él ha puesto sus palabras, las palabras de Dios han sido puestas en los labios de Jeremías para que Jeremías dé a conocer la voluntad preciosa de Dios, para que Jeremías la anuncie. Pero en ese anuncio, mire lo que dice Jeremías número 1, verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Mire lo tremendo, aquí nuevamente vemos que esas palabras que iban a ser expuestas de parte de Dios por Jeremías iban a producir un doble propósito. Por un lado, quitar todo aquello, confrontar todo aquello que no alaba, que no glorifica, que no proviene de Dios. Por lo tanto, si no proviene de Dios, no glorifica el nombre de Dios. Pero también iba a plantar lo que proviene de Dios, para que ahora este pueblo podamos caminar expresando lo que vino de Dios y que nos fue dado para la gloria de Dios. Pues todo lo que Dios deposita en nuestras vidas no es para la gloria del hombre, es para la gloria de Dios, porque para esto hemos sido creados. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, mis alabanzas va a expresar. Entonces todo esto nos permite ver que hay muchas cosas en mi manera de pensar, hay muchas cosas en las concepciones que hay dentro de mí que necesitan ser cambiadas y muchas veces van a golpear con fuerza mi corazón porque están tan arraigadas que solamente el poder de Dios puede obrar de tal manera que cambie profundos pensamientos y actitudes arraigadas en mi corazón. Como lo hemos visto en la vieja naturaleza, se arraigó un egoísmo, un individualismo, una cantidad de cosas que lo único que hacen es separar al hombre de Dios y separar al hombre del hombre y hacer que el hombre no pueda expresar la vida de Dios a lo creado. Pero que Cristo vino para restaurar nuevamente todo esto dentro de todos y cada uno de nosotros. Mira entonces 2 de Corintios, acompáñame allí, capítulo número 10, en el versículo número 4, que esto nos sigue dando claridad, porque cuando vamos viendo toda la palabra que el Señor ha venido trayendo todo este tiempo a nuestras vidas, vamos a ir dándonos cuenta cómo Dios no habla cosas separadas, sino que una va íntimamente ligada a la otra. Dios nos va hablando y nos va llevando. ¿Qué se necesita de nosotros? Que estemos apercibidos, que estemos allí atentos a lo que Dios está hablando. Y aquello que no es claro, podamos ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, tú eres el que puedes traer esa luz. Tú eres el que puedes traer esa manifestación gloriosa de tu presencia y de tu amor sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de nuestros corazones. 2 de Corintios 10:4, cuando el apóstol Pablo viene hablando allí a la iglesia de Corintio, a todas las cosas que acontecen, se hace necesario que él empiece a hablarle a la iglesia frente a cómo está su caminar, si su caminar es un andar en el espíritu o es un andar en la carne, porque el caminar o el vivir en la carne no es olor grato, no es lo que Dios desea para nuestras vidas, pero el caminar en el Espíritu es un deseo del corazón de Dios para nosotros. Entonces, hablando allí en 2 de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Se utiliza como un término militar, de milicia, para dejarnos ver que en la lucha que nosotros enfrentamos no utilizamos armas naturales, o sea, no utilizamos la fuerza, no utilizamos la capacidad, porque aún como dice el libro de Efesios, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿cierto? No es contra las personas, no es contra la vida de las personas, sino que dice acá, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de fortalezas. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio y particularmente era un tema que pudiese ser fácilmente entendido, por lo menos lo que se les estaba diciendo para los oyentes de allí, porque las ciudades de la antigüedad tenían características de que tenían lugares dentro de la ciudad que eran conocidos como fortalezas. Esos lugares era a los que cuando surgía el peligro, ellos corrían a refugiarse
y se escondían allí, de manera que ellos sabían que quitaban la fuerza o la capacidad de una ciudad cuando destruían aquellos lugares que llamaban fortalezas. De manera que aquí el apóstol Pablo utiliza este ejemplo para hablar de que hay fortalezas en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes, en nuestro corazón, que necesitan ser derribadas, que necesitan ser debilitadas para que ellas no se opongan, como dice en el versículo número 5. Vuelva a leerlo conmigo desde el verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y dice entonces en el verso 5, ¿cómo se van a destruir esas fortalezas que hay en nosotros? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y entonces aquí nos deja ver con claridad algo muy especial, que cuáles son las armas que nos han sido dadas por Dios para destruir esas fortalezas que pueden haber en nuestro corazón y que se pueden haber dentro de nuestras vidas. Mire que el apóstol Pablo no empieza a hablar de algo que sucede afuera, sino de algo que empieza a suceder adentro, porque como lo expresa ahí, dice que derribando argumentos, y muchas veces ¿dónde están esos argumentos? Es dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro propio corazón y dentro de nuestra propia vida. Por eso la palabra en Romanos, cuando habla de que nuestras vidas se presenten a Él como una ofrenda agradable, como el culto racional que realmente debemos ofrecer al Señor, junto a eso habla de que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, o sea, en la forma en que pensamos, en la forma en que vemos la vida, en la forma en cómo abordamos todas las cosas. Por eso Pablo aquí se refiere específicamente a esa batalla que hay en nuestro interior, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, que es librada con ideas, con actitudes arrogantes muchas veces dentro de nosotros, que dominan dentro de nuestro corazón. Son argumentos y palabras y contra toda altivez, o sea, el orgullo, la actitud del hombre querer tener la razón frente a Dios, y que estas dos cosas se levantan y lo que hacen es ponerlo en contra de poder conocer a Dios. Se levantan en contra del conocimiento de Dios. Aquí la intención que expresa el apóstol Pablo es que todo pensamiento que hay en mí sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, es lo que dice la palabra. De manera que esto me permite ver que si el pensamiento que tengo no me lleva a estar caminando en la voluntad de Dios, debe de ser desechado. Que si todo pensamiento que hay en mí no me lleva a una obediencia a Dios, pues son pensamientos que deben de ser desechados en mi corazón, que muchos de ellos no será fácil desecharlos, pero sí me llevarán a humillarme delante de Dios, a postrarme, a buscarle, a rogar su misericordia sobre nuestras vidas, como clamó David allí en el Salmo 51, cuando le decía al Señor, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira lo que Dios ha provisto. Dios ha provisto que sea derribado, o sea, destruido todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios, que se levante contra la voluntad de Dios, que se levante contra el deseo precioso de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo Dios nos ha provisto derribar esos argumentos? Con su verdad, con su palabra, con el poder de su Espíritu en cada uno de nosotros. El Espíritu que nos ha sido dado, el que nos conducirá al conocimiento de toda la verdad. Amados, ¿qué fue lo que el hombre dejó en el huerto del Edén? La verdad de Dios. Dios le manifestó allí su voluntad. Dios le manifestó al hombre en el huerto del Edén el deseo de su corazón. Dios le habló con claridad. Si hay algo que nosotros vamos a ir viendo al conocer a Dios, es que Dios habla con claridad. Dios no habló en un lenguaje allí en el huerto del Edén que el hombre no pudiera entender, de manera que el hombre falló y Dios después lo culpó de algo que el hombre no pudiera haber entendido. No. Necesariamente Dios habla con mucha claridad. Dios habla con mucha claridad. Pero ¿qué hizo el hombre en el huerto del Edén? Dejó la verdad de Dios para abrazar una
mentira, como lo expresa nuevamente allí en Romanos en el capítulo 1, 18 en adelante, donde habla cómo la ira de Dios se revela desde el cielo, y en todo el desarrollo del capítulo habla de cómo los hombres dejaron la verdad de Dios y abrazaron la mentira, abrazaron lo que no provenía de Dios, lo que no venía del corazón de Dios. Pero mira lo hermoso, ¿qué nos ha traído Dios ahora? Su verdad, a través de su palabra, la verdad a través de su espíritu, y a través de toda esa luz que Él va trayendo, que está cambiando, que está haciendo, derribando mentiras que hay en mí y plantando las verdades que provienen de Él, sacándome de ese mundo donde yo caminaba sin Dios y fuera de la voluntad de Dios, para ahora introducirme al camino donde esté mi corazón unido al corazón de Dios, mi pensamiento unido al pensamiento de Dios, donde ya no sea mi voluntad sino la suya, donde ya no sea mi deseo sino el deseo del corazón de Dios. Pero se hace muy importante entonces todo este entendimiento y la forma en cómo Dios está obrando, porque nos vamos a dar cuenta que hay un gran vacío muchas veces dentro del corazón de la iglesia. Y es que nosotros necesitamos entender que lo que necesitamos no es información, que lo que necesitamos es vida. Porque a veces nos dedicamos a la toma de información. Y entonces estamos bien informados acerca de qué es lo que Dios quiere, pero muchas veces no tenemos esa vida en relación con lo que Dios quiere. Y muchas veces allá hay un gran vacío, una brecha que se abre en la vida de la iglesia. Que una cosa es la información que la iglesia tiene y otra cosa es cuán distante está la vida de eso que la iglesia sabe, que la iglesia ha aprendido. Y en este asunto del amor sí que hay una gran brecha, porque como no entendemos el amor de Dios, porque no nos relacionamos con Dios, y muchas veces creemos que el amor de Dios es aceptar todo tipo de cosas, que el amor de Dios simplemente es pasar todo por alto, que el amor de Dios es alcahuetear, que el amor de Dios es aceptar tal y como cada uno quiera vivir. Entonces creemos que si alguien me ama con el amor de Dios, entonces eso es lo que me tiene que expresar. Y no es así como la vida es expresada en la vida de Dios. Si hay una vida de una exigencia muy alta, es la vida del amor. No lo olviden. Si hay algo que exige, no por reglas, porque ya no es el mundo de las reglas. El mundo del amor no es el mundo de las reglas, no es el mundo donde se me dice lo que tengo que hacer y yo me siento obligado a sujetarme a ello para corresponder. No, porque no olviden que la obligación mata el amor. Por eso el amor no funciona en una vida matrimonial si lo que se quiere es vivir un mundo de reglas. Que es que lo que yo tengo que hacer es responder por esto, que es que lo que yo tengo que hacer es esto. Y si yo sigo es un mundo de reglas, necesariamente vamos a vivir un mundo tal vez legal, pero un mundo vacío de lo que Dios quiere. Y es un mundo lleno del amor de Dios, porque para eso fuimos nosotros creados. Por eso Dios nos va llevando al mundo del amor. Mire, en el mundo del amor no tengo que haber firmado un sello donde diga que no me comprometo a no ser infiel. En el mundo del amor, el amar conlleva fidelidad. El amar conlleva entrega, el amar conlleva respeto, el amar conlleva dedicación, el amar conlleva compromiso. ¿Te das cuenta? Que no es algo que me imponen, sino algo que fluye desde el amor, algo que desde el amor soy movido a hacerlo. Y es por eso que Dios nos quiere llevar, porque hay una brecha entre lo que hemos oído del amor de Dios y lo que está pasando del amor de Dios dentro de cada una de nuestras vidas. Por eso Dios viene hablándonos todas estas cosas tan preciosas para irnos asentando y para irnos llevando en una realidad. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo número 2, versículo número 14. Y mira cómo lo expresa la palabra de Dios acá. Que Dios lo que desea manifestar a través de nosotros no es vana palabrería. No es eso lo que Dios desea, sino que Dios desea es que se manifieste, que lo que se exprese a través de nuestras vidas sea una realidad, y es hacia donde Dios nos está conduciendo. Mira lo que dice 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mira lo hermoso. ¿Qué desea Dios? ¿Qué sea lo que exprese en nuestras vidas? El olor de su conocimiento. Y eso no se expresa
solamente a través de palabras, se expresa es a través de la vida que estamos llevando. ¿A qué huelen tus acciones? ¿A qué huelen tus comportamientos? ¿A qué huele tu caminar? No a qué huelen tus palabras, sino a qué huele tu vida, a qué huele tu caminar, a qué huele tu carácter, a qué huele. ¿Qué es lo que se percibe en ti? ¿Qué es lo que se percibe en tu corazón? Recordemos algo que sucedió de una manera muy especial. Primero en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, ¿qué fue lo que Dios hizo con el hombre? Depositó en el hombre de él mismo. Cuando Dios sacó de su aliento y lo puso en el hombre, dice que entonces fue el hombre un ser viviente. Y ahora ese ser tenía la vida de Dios. Esa vida de Dios le fue dada para la gloria de Dios y esa vida le fue dada para que fuera expresada todo lo que Dios había creado. El hombre abortó ese plan en el huerto del Edén. Pero en la cruz del Calvario, nuevamente, el Señor nos deja ver nuevamente el mismo plan de Dios, pero fluyendo en una dimensión muchísimo mayor. Porque allí, ¿qué es lo que está entregando Dios mismo en la cruz del Calvario? Su vida. Cuando derramó su sangre, derramó pues su vida. La Escritura dice que en la sangre está la vida. ¿Qué fue lo que Dios derramó en la cruz del Calvario? Su vida. ¿Para darnos qué? Vida. ¿Y cuál era la vida que nos iba a dar? El depositar de Él mismo en nosotros. Para que ahora la iglesia seamos un pueblo que tiene la vida de Dios. ¿Y para qué le ha sido dada la vida de Dios? Sino para que este pueblo, todo el tiempo que le reste sobre la faz de la tierra, exprese y manifieste esa hermosa vida de que le fue depositada en el monte Calvario. Porque si hay algo contundente que nos permita ver la vida de Dios en nosotros, es el amor. Eso sí es algo contundente que permite ver la vida, la naturaleza y el carácter de Dios en nosotros. Va conmigo a Primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 7 y 8. Porque todo esto está tan claro y tan bien fundamentado en la palabra, que por eso estamos tomando el tiempo de que todo esto no sea el pensamiento de un hombre, sino que también podamos entender qué es el amor de Dios, cómo se manifiesta el amor de Dios, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de cada uno de estos temas tan preciosos en los que sé que Dios va a traer mucho crecimiento. ¿Qué necesitamos en todo esto? Conexión con Dios, porque no olvide que las cosas de Dios no se entienden por razonamiento, se entienden es por conexión espiritual con el corazón de Dios, por relación. Es muy difícil entender el amor de Dios sin tener una relación con Dios, pero en esa relación es donde ese amor empieza a fluir de una manera especial. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 7 y 8 dice: amados, mira lo hermoso, ¿cómo somos percibidos? Como personas que han sido amadas. Y esas personas que han sido amadas, ¿para qué han sido constituidas? Para amar. Mira lo hermoso, vuelve y léalo conmigo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Te das cuenta de este sello tan precioso y tan inconfundible? Los que hemos nacido de Dios y los que hemos recibido la vida de Dios en el Espíritu, hemos recibido el amor de Dios. ¿Y para qué hemos recibido el amor de Dios? Para vivir en el amor de Dios y para expresar el amor de Dios dentro de cada una de nuestras vidas. Si alguien nació de lo alto, ese alguien que nació de lo alto recibió el amor de Dios. Y recibió el amor de Dios no simplemente para ser contenido en el corazón, sino para ser expresado. Y ahí mismo en ese Primera de Juan 4:19, ahí adelantico, 3 versículos adelante, léalo conmigo, porque da mucha claridad. Dice: nosotros le amamos a Él. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Te das cuenta? Que es un mandato de Dios, es una orden de Dios para cada una de nuestras vidas, para cada uno de nuestros corazones. Pero no olviden, Dios no nos va a demandar
de lo que Dios no nos ha dado. El depósito de Dios a través de su vida en nosotros es su vida, su carácter, su naturaleza. ¿Para qué? Para que nosotros lo expresemos. Como dice acá, no lo amamos a Él, sino que Él nos amó ¿qué? Primero. Y como dice, tenemos un mandamiento, un mandato de parte de Dios, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. No olvide que aquí se está cumpliendo la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma y corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos en los que es encerrada toda la ley de Dios. Mira lo hermoso. Para vivir en el amor maravilloso de Dios. De tal manera que nuevamente vemos aquí con mucha claridad que el amor de Dios y la vida de Dios ha venido para afectar mi relación con Dios, pero también ha venido a afectar mi relación con los demás seres humanos. Ha venido a hacer este milagro dentro de cada uno de nosotros. El amor, una señal verdadera dentro del pueblo de Dios y la iglesia del Señor Jesucristo. No olvidemos, veamos el tema anterior, que no es porque haya una situación específica como el COVID-19, que como hay situaciones difíciles, hay circunstancias complejas, entonces nos vamos a expresar el amor de Dios. No, si estuviéramos buenas condiciones, si no hubiera dificultades, igual fuimos llamados a vivir en el mundo de Dios. Es un mundo que ahora Dios, en medio de esta circunstancia, nos lo está haciendo claro, pero no porque sea nuevo, sino porque tal vez somos nosotros los que nos hemos negado a vivir en el mundo de Dios, en el mundo que Dios escogió para nosotros, el mundo maravilloso y precioso de su amor. Y mire, cuando hablamos de esto no estamos hablando de una condición que sea por momentos dentro de la iglesia, sino de una condición permanente dentro del pueblo de los demás. Y tampoco estamos hablando de una condición que se presente en los que tienen más. No, esta es una condición que debe afectar a todos los miembros del cuerpo, al que tiene más y al que tiene menos. Cualquiera sea nuestra condición, nosotros fuimos creados para vivir en amor. Y si fuimos creados para vivir en amor, fuimos creados para dar. Voy a colocar un ejemplo que hace mucho tiempo escuché y alguna vez lo compartimos con la iglesia, que nos lleva a mirar qué es lo que mueve nuestro corazón para darnos cuenta que siempre tendremos para dar, no importa lo poco que yo tenga. No siempre estar esperando recibir, sino que nos damos cuenta que todos hemos sido dispuestos para dar. Más bienaventurado, dice la Escritura, es dar que recibir. Y esta historia que les quiero compartir la leí hace algún tiempo y hablaba de un rey que quiso salir a recorrer su reino, el lugar donde él reinaba, y empezó a recorrer las calles, las plazas, todos los lugares. Pasaba por todos los lugares y por todos los lugares donde pasaba este rey, pues la gente salía a honrarlo. A lo lejos había un mendigo. El mendigo, cuando vio que el rey se disponía a acercarse hacia donde él estaba, entonces puso su mejor cara de lástima, la mejor cara de necesidad, como pudiera colocar cualquier persona que lo único que quiere es extender su mano para esperar recibir algo a cambio. Y el mendigo pensaba dentro de sí, si el rey es el que viene, pues tendrá mucho para darme. El rey vino hasta donde estaba el mendigo, pero cuando saludó al mendigo, de pronto el mendigo extiende la mano como esperando recibir algo del rey. Y el rey le dice, en lugar de esperar recibir, ¿no debieras tú ofrecerme algo? Si yo soy tu rey, debieras de honrarme con algo. De pronto el mendigo se tocaba todas las partes y decía, no, pero es que yo no tengo nada para dar, yo soy muy pobre, soy muy necesitado, tengo muchos problemas, son muchas mis dificultades, yo no tengo nada para dar. El rey, con una sonrisa en sus labios y lleno de amor, le decía al mendigo, escúlcate, algo tendrás para honrarme, algo tendrás para dar, algo tendrás con que honrarme. Y se esculcó hasta que sacó unos granos de arroz viejos, negros, feos, unos cuantos granos de arroz, y los extendió hacia el rey. El rey lo recibió en su mano y llamó a uno de sus servidores y le dijo que por cada grano de arroz que ese mendigo había dado, le fuera dada una moneda de oro. Y cuando el mendigo escuchó eso, entonces empezó a esculcar y empezó a sacar bananos, manzanas, y empezó a sacar una gran cantidad de cosas para ofrecerle al rey,
¿Qué evidenció eso? Que realmente muchas veces nosotros pensamos que no tenemos nada para dar, porque ¿qué es lo que nos motiva para dar? Este mendigo no quería dar honra, este mendigo estaba interesado en sí mismo. Si hay algo que me den a cambio por lo que yo doy, entonces doy. Si no, todo es para mí. Aún en medio de su condición pobre y de la condición en la que estaba, este mendigo estaba en un egoísmo absoluto. Pero ¿qué fue lo que le movió? Ya no le movió el honrar al rey, sino el interés. Si por un grano de arroz tuve una moneda de oro, entonces por una manzana, ¿qué tendré? Entonces lo que le movió no fue el deseo de honrar, sino el deseo de intereses. De en qué se podía interesar para beneficiarse a él mismo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que mueve nuestro corazón? Y si el corazón nuestro lo mueve el amor, siempre tendremos para dar, aún en medio de la escasez, aún en medio de la dificultad, aún en medio de las crisis, aún en medio de los problemas, siempre tendremos para dar, de la misma manera que siempre tendremos para dar cuando todo esté funcionando bien, cuando estemos tranquilos, cuando estemos en abundancia, siempre tendremos para dar, porque este es el lenguaje que ha sido dado para que nosotros vivamos y caminemos en él, el lenguaje del amor de Dios. Fuimos creados para vivir en este mundo del amor de Dios. Y no olvide, ¿queremos experimentar más del amor de Dios? Si hay momentos en los que Dios nos permite experimentar más de su amor, es cuando nos disponemos a expresar su amor a otros. Allí Dios nos permite experiencias especiales y maravillosas que realmente se vuelven invaluables para nuestro corazón. Experiencias maravillosas que, expresando el amor de Dios, Dios nos lleva a experimentar su amor en nuestro corazón, su amor en nuestras vidas, y especialmente cuando Dios nos lleva a expresarlo al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a su amado pueblo. Como veíamos en el tema anterior, que empezamos a hablar de cómo expresamos este amor, y si lo pudiésemos llamar así, la vida en el rebaño, la vida en el rebaño del Señor. Entonces estuvimos viendo cómo el Señor nos dejaba ver que en el rebaño hay pastor y en el rebaño hay ovejas, pero que tanto el pastor como las ovejas fueron llamados a la misma función. Fueron llamados a la misma función. El pastor necesita pastorear, pero necesita ser pastoreado, y las ovejas del rebaño necesitan ser pastoreadas, pero también necesitan pastorear. Y eso nos habla del cuidado en el cuerpo de Cristo, donde lo que sobresale no es una persona. Dios no ha llamado para que el que sobresalga es el pastor, no. Dios nos ha llamado para que lo que sobresalga en medio de nosotros sea el amor de Dios, sea desde la labor como pastor, sea desde un llamado, desde un ministerio, desde una función desde la que se cumpla en la iglesia, o desde la función de ser una oveja dentro del rebaño. Todos hemos sido llamados para vivir esto, porque no olvide, ¿quién es el que ha venido a habitar en nuestros corazones? El gran pastor de las ovejas. Y si Él, el gran pastor de las ovejas, es el que ha venido a gobernar mi vida, y esa es la vida que hay en mi corazón, es imposible que Él no pastoree a través de mi vida, que Él no cuide a través de mi vida. Lo vimos de una manera muy clara al leer Efesios 4, 11 y 12 en la Biblia del lenguaje y sencillo, que expresa de esta manera, que Él fue quien dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de profetas, a otros la de evangelistas, a otros lo de pastores y maestros, pero mire lo hermoso cuando lo asienta aquí. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir. ¿Te das cuenta? Que no importa tu posición dentro de la iglesia, todos hemos escogidos para servir. Entonces no esperamos a que se me asigne un ministerio para servir, no, ya todos tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación, llamados a expresar la vida gloriosa de Dios en nuestro caminar y en nuestra vida. O sea que de acuerdo nuevamente a esta porción de la Escritura, escuche todo esto, Dios desea capacitarnos a todos, a ti papá, a ti mamá, a ti el hijo mayor, a ti el hijo menor, a ti el joven, a ti la damita, a ti el anciano, a todos y cada uno de nosotros Dios desea que capacitarnos a todos, como dice aquí Efesios capítulo 4, 11 y 12, para que estemos dispuestos para servir y para dar instrucción a otros. Mira lo hermoso. ¿Y esto qué significa?
que Dios nos está capacitando a todos para cuidarnos entre todos. No lo olvide, quiero repetir mucho esto con mucha claridad porque hace parte del fluir de la vida de Dios en la iglesia. Dios nos está capacitando a todos para cuidarnos entre todos, para expresarnos el amor de Dios, para enseñarnos unos a otros sobre Dios. Amado, ¿de quién nosotros no podemos aprender? Mira lo hermoso. Muchas veces es el orgullo el que enceguece nuestro corazón. Yo puedo aprender de alguien que lleva mucho tiempo en el Señor y ha adquirido mucha sabiduría, y puedo aprender de alguien que está empezando a caminar con Dios. Cuando hay sencillez en el corazón de cada personita, tú estás recibiendo de parte de Dios. Por cada personita, tú estás siendo instruido en el amor, en la vida, en el precioso conocimiento de Dios. Mira, Dios nos está capacitando a todos para que nos exhortemos unos a otros. Dios nos está capacitando a todos para que nos expresemos unos a otros el cuidado de Dios, para suplir unos las necesidades de otros, para orar unos por otros. Amados, todo esto ha venido de la mano de Dios. Y la única forma de vivirlo es conectado al corazón de Dios. Cuando estás conectado al corazón de Dios, esa conexión con el corazón de Dios va a derribar una gran cantidad de argumentos y barreras que pueden haber dentro de nuestro corazón y que pueden haber dentro de nuestra vida. No olvide, y esto sí lo quiero aclarar y quiero que sea algo muy asentado en nuestro corazón. Que todo este llamado a expresarnos el amor de Dios y este cuidado y todo esta maravillosa vida de Dios no es haciendo al hombre el centro de la iglesia. Si nos vamos en esa dirección, entonces nos vamos a ir en un camino equivocado, porque el hombre jamás podrá ser el centro de la iglesia. Solo hay uno, y es el Señor. Solo hay una vida para ser honrada, y es la vida de Dios. Pero como cuerpo de Cristo hemos recibido la vida de Dios como un propósito para su gloria, y hemos recibido una misión: que nuestras vidas expresen el amor de Dios. Que cuando vivimos este mundo del amor para cumplir el propósito que glorifica a Dios y para cumplir la misión asignada por Dios de expresar el amor de Dios, entonces sí iremos por el camino correcto. No olvides, no es haciendo al hombre el centro de la iglesia, no, Dios es el único centro. Pero sí entendiendo que si Dios es el centro, es imposible que Dios, siendo el todo del corazón, no sea el que nos lleve a vivir en el mundo que Él diseñó para nosotros, que es el mundo de su amor maravilloso. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 2, versículos 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5, que nos habla del acercamiento que hemos tenido a Él por la obra que Él ha hecho en favor nuestro. Dice el versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero mire que Dios no está hablando de los miembros de la iglesia como gente muerta, inerte, fría, individualista, egoísta, egocéntrica, centrada en sí misma. No, así no contempla Dios la vida de la iglesia, porque Él dice en el verso 5, vosotros también, y eso te incluye a ti y me incluye a mí, y nos habla como piedras vivas. Una piedra sin vida es inerte, fría, distante, sin interés. Pero mire, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire lo hermoso que la palabra de Dios nos enseña aquí. No olvidemos lo que nos expresa con mucha claridad la palabra de Dios, que el amar a Dios con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo el corazón, con todo el entendimiento, y el amar al prójimo como a nosotros mismos, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Te das cuenta? Que este es un vivir glorioso, un vivir precioso que glorifica el nombre de Dios. Cualquier sacrificio no se compara con el vivir en el amor de Dios, con el ser esas piedras que están experimentando el corazón de Dios para expresar el corazón maravilloso de Dios. Así que vaya conmigo a Mateo, capítulo número 25. Mateo, capítulo número 25, versículo número 31. En adelante vamos a leer allí. Leámoslo con detenimiento y vamos a tomar algunas cosas muy bonitas de aquí.
que nos van a ir edificando en todo este pensamiento que Dios está plasmando en nuestro corazón, que pertenece a la mente de Dios, a un corazón conectado al pensamiento de Dios para vivir en la voluntad preciosa y hermosa de Dios, que para eso fue escogida la iglesia. Dice Mateo en el capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y mire, hemos venido hablando de la vida en el rebaño y nuevamente aparece aquí un momento en el rebaño. Y un momento donde el pastor va a hacer algo. Donde el pastor va a poner a un lado las ovejas y a un lado los cabritos. Y mire lo tremendo, porque esta era una práctica que se hacía en lo natural, especialmente cuando se iba a esquilar las ovejas, cuando se iba a tomar la lana de las ovejas. Se hacían aparte las ovejas y se hacían aparte los cabritos, porque particularmente los cabritos no tenían lana para dar, de manera que los hacían a un lado, pero las ovejitas se hacían a un lado para tomar de ellas fruto. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y serán reunidas, verso 32, delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Verso 34, entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes fueron ubicadas a la derecha? Las ovejitas, las ovejas del rebaño. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y mire lo hermoso, les hace un llamado muy especial a ellas. Y mire lo hermoso, verso 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y te das cuenta esta porción tan poderosa cuando miramos la vida preciosa del rebaño. Porque cuando nosotros empezamos a mirar la terminología que hay dentro de todo este capítulo, jamás el Señor está abordando que el hombre tenga que hacer algo para ganarse la salvación. Porque aún, nuevamente aquí, en los versículos número 30, si lo miramos ahí en el versículo número 34, en el versículo número 34, nos deja ver cómo la salvación es un regalo que hemos recibido por gracia de parte de Dios. Habla de aquello que ha sido destinado desde la fundación del mundo para nuestras vidas y para nuestros corazones. No olvidemos de manera muy clara que la palabra nos expresa que la salvación es un don de Dios, que es por gracia, y esa gracia y la fe por la que recibimos esa salvación vienen de parte de el Señor. Y también la Escritura dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y habla que son aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, porque a los que antes llamó también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. O sea, Dios de antemano decidió que cada una de nuestras vidas fueran hechas a la imagen de Cristo, o sea, recibieran la vida de Cristo para expresar la vida de Cristo, porque esto glorifica al Padre. Así lo dispuso el Padre en su sola potestad, para cada una de nuestras vidas y para cada uno de nuestros corazones. De manera que esto nos permite ver que en las ovejas ocurrió algo muy profundo en el corazón de ellas. Algo muy profundo que el Señor, ya no de manera general, sino de manera individual,
está viendo en cada una de las personas, porque aunque todos son llamados, Dios de manera individual está mirando la vida ¿de qué? De cada persona, está mirando cada corazón, está mirando cada personita en esa expresión de la vida maravillosa de Dios. Aquí hay algo muy hermoso, esto es como una parábola que nos permite ver cómo la misericordia de Dios nos ha llevado a manifestar el amor de Dios a diario en nuestra manera de vivir, a diario en nuestros hogares, a diario en nuestros trabajos, a diario con nuestros hermanos de la fe. Y cuando hablamos de gestos de misericordia, estamos hablando de cosas que no requieren riqueza, que no requieren habilidad ni inteligencia. No, son cosas que se hacen y se reciben por gracia. De gracia recibiste, dice la Escritura, dad de gracia. De manera que no tenemos excusa. No tenemos excusa delante de Dios para desentender o para desentendernos de los que tienen grandes necesidades o de los que están pasando dificultades, pues esto nos involucra absolutamente a todos, te involucra a ti y te involucra a mí. En esta porción vamos a darnos cuenta que Jesús demanda nuestra participación personal en entender las necesidades de los demás. No olvide, demanda nuestra participación personal. Dios no está esperando que otro sea el que se involucre, está esperando que tú y yo sean los que nos involucremos en lo que a Dios le interesa, en lo que Dios desea, en lo que es valioso y lo que es para la gloria maravillosa del Señor. Sin perder, por favor, este Mateo, vaya conmigo un momentico a Isaías 58. Y allí en Isaías 58 vemos algo muy hermoso respecto a esto, que nos involucra absolutamente a todos, porque no olviden, Dios nos está sacando de una vida egocéntrica, de una vida donde estoy pensando solamente en mí, que el que tengo necesidades soy solo yo, que es que el que no me cuidan es a mí. No, ¿cuándo voy a experimentar el cuidado de Dios? Cuidando. ¿Cuándo voy a experimentar el amor de Dios? Amando. ¿Cuándo voy a experimentar toda esa gracia de Dios? Dando, así como he recibido de parte de Dios. Yo no hice nada para merecer lo que Dios me ha dado, de manera que la gente no tiene nada que hacer para merecer que tú puedas ser un instrumento en las manos de Dios, un instrumento para manifestar el amor de Dios. En Isaías 58, el Señor viene hablando del ayuno, y cuando viene hablando del ayuno, que es una práctica espiritual, leíamos ahora allá un versículo que dice que para que nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Y estábamos viendo que los mayores holocaustos y los mayores sacrificios no son cosas materiales, sino que necesariamente son expresar el amor a Dios y el amor al ser humano, el amor al prójimo, como está resumido en los mandamientos. Y ahora vamos a ver aquí en Isaías, cuando el Señor habla del ayuno, y nuevamente que el ayuno no está centrado en ti ni en mí, en lo que yo quiero, en doblegar la voluntad de Dios para que se haga mi voluntad. No, el ayuno está centrado es en humillar mi corazón para que Dios establezca su voluntad, su propósito dentro de mi corazón. Dice ahí en el 58:6, mira cómo dice claro: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Pero mire lo que dice el verso número 7, de lo que hace parte de ese ayuno. En el verso número 7, no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces mire lo que dice el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Te das cuenta lo hermoso? Que el ayuno lo que va a hacer es sacarnos de tener vidas centradas en nosotros mismos, y nos va a llevar a hacer vidas que estén centradas es en el propósito de Dios. Porque bien tremendo. ¿Cuándo habíamos contemplado el ayuno como el momento donde Dios rompa todas esas ataduras que tiene mi corazón, todos esos argumentos y pensamientos que me hacen es un ser egoísta y egocéntrico? Para darme cuenta que, como dice acá, no es el ayuno que yo escogí, que partas tu pan con el hambriento, que cubras su desnudez, como dice
ahí la palabra, que no te escondas de tu hermano, o sea, que no le des la espalda a tu hermano cuando tu hermano te necesita. Y pase ahí al versículo número 9, que nuevamente sigue hablando de eso, cuando viene hablando del ayuno, 58:9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás, heme aquí. Y mire lo hermoso, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Te das cuenta? Un corazón desarmado. Porque muchas veces tenemos un corazón armado contra la gente. Y crea, si hay algo que evidencia falta de amor, entre más una persona sea criticona, más ausencia de amor hay en su corazón. Más ausencia. Por eso dice, habla aquí del dedo amenazador. Habla de ese dedo señalador. La falta de amor nos convierte en eso. Lo único que hacemos es magnificar la falla que cualquiera tenga para mostrarme yo como perfecto. Y eso lo único que hace es que tu vida esté centrada en la vanidad. Pero no es lo que Dios escogió. Mire lo que dice el verso número 10. Y si dieres tu pan al hambriento y sacieras al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía. ¿Te das cuenta cuánto vamos a experimentar de Dios cuando empezamos a dejar que Dios nos empiece a llevar a caminar en el mundo de su amor? Muchas veces no hemos experimentado más de Dios en la vida nuestra, no porque Dios no quiera, sino porque muchas veces el camino de la iglesia ha sido el camino del egoísmo, el camino de cómo me beneficio yo. Muchas veces pensamos que Dios me da más para que yo tenga más y los demás se admiren de mí. No, si Dios te da más, es para que tengas más para compartir, es para que tengas más para dar, es para que tengas un corazón más generoso, porque entre más generoso eres, más guardado vas a ser de la avaricia, más guardado vas a ser del egoísmo, y ese corazón sí que va a poder ser permeado y va a poder percibir de una manera gloriosa el amor maravilloso del Señor. Vuelva entonces ahí conmigo a Mateo, al capítulo número 25. Casi vamos a terminar por hoy, pero todas estas cosas tan especiales no pueden pasar por alto. De manera que cuando hay en Mateo 25, en el versículo número 40 dice, 25:40, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Yo te pregunto, si tú a cada persona la vieras como a Jesús, y que como vas a tratar a esa persona es como vas a tratar a Jesús, ¿cómo la tratarías? Te pregunto. ¿Cómo tratarías a esa persona? Tratar a todas las personas que encontremos como si fueran Jesús no es fácil si no tenemos verdaderamente los ojos puestos en Él. Tratar a todas las personas que nos encontremos en el camino como si fueran Jesús no es fácil si no tenemos los ojos puestos en Él. Es cierto, la persona no merecería que yo la trate así, porque nosotros, cualquiera de nosotros, no hemos hecho ni jamás haremos merecimientos para que seamos tratados así. Entonces, esto nos va a llevar a ir profundizando algo. Yo puedo tratar a esa persona como si estuviera tratando a Jesús, no porque esa persona lo merezca, sino porque Él sí lo merece absolutamente todo. Él sí merece que yo lo honre. Él sí merece que yo le dé todo el honor. Él sí merece que yo dé toda la alabanza. De manera que lo que yo empiezo a hacer para manifestar el amor de Dios no es por los merecimientos. Si tú miras la vida de la iglesia, tal vez la iglesia no pueda hacer merecimientos para que pueda ganarse el cuidado tuyo. Pero cuando empieces a saber a Cristo, entonces te das cuenta que ni tú ni la iglesia podemos hacer merecimientos para ganarnos un favor. Pero como Dios sí tiene todo el merecimiento, entonces yo le voy a hacer ese favor, es porque estoy honrando a Dios, no a esa persona, estoy honrando a Dios con lo que Dios me envió a hacer. Recordemos el pensamiento de José. José fue comprado por un hombre que compraba esclavos, llamado Potifar. Y este hombre lo llevó y lo puso dentro de su casa. Y lo puso allí dentro de
de su casa. Y si quiere leerlo ahí conmigo, por favor, un momento, en Génesis, capítulo número 39, versículo número 7. Génesis, capítulo número 39, en el versículo número 7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor. Y mire que mi señor ahí está con minúscula, porque se refiere a la autoridad que Potifar tenía sobre él. He aquí mi señor, he aquí Potifar no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire lo tremendo. Yo le voy a preguntar algo con toda sinceridad. ¿Quién había puesto realmente sobre todo lo que tenía Potifar a José? ¿Quién fue el que lo puso ahí? ¿Potifar o Dios? Y si somos sinceros, fue Dios el que lo puso en ese lugar. De manera que José, cuando está tomando esa actitud de honrar a Potifar, no es por quién es Potifar, porque tal vez Potifar puede ser injusto, puede ser un jefe grosero, puede ser alguien que pudiera tener todos los calificativos para no ser honrado. Pero ¿sabe qué es lo que mira José y dice? No, es que yo voy a honrar todo esto, es porque yo estoy aquí para honrar a Dios. Y honro a Potifar no porque Potifar tenga algún merecimiento, honro a Dios al hacerlo, porque Dios sí tiene todos los merecimientos. Dios tiene todos los merecimientos. ¿Qué estaba pensando José? ¿Cómo no honrar a Dios en todo lo que hago? Sé que esa personita tal vez no merece, tal vez yo la puedo ver con mis ojos y digo: ese es infiel, ese no está consagrado, bueno, una cantidad de cosas que pudieran ser argumentos. Pero cuando aparece el amor de Dios hace a un lado los argumentos. Porque ya no estoy pensando si esa persona lo merece, no, ya estoy pensando es que honra a Dios, y Dios merece que en todo sea honrado. Y mire lo hermoso, ¿cuánto nos va a llevar esto a dejar de hacer acepción de personas? Porque no olvide, la iglesia, caemos en un gran error cuando amamos a los que nos aman. Llamo a los que me llaman, y si alguien que me llamaba me dejó de llamar, entonces, no lo vuelvo a llamar. ¿Por qué? Porque ese no me volvió a llamar. Entonces su interés no es un interés genuino del amor de Dios, porque no debería de perderse ese interés por la otra persona, te llame o no te llame, porque tú estás honrando a Dios. Y Dios fue el que nos mandó que nos amásemos los unos ¿a quién? Los unos a los otros. Dijo Jesús aquí en Mateo 25, en el versículo número 40, cuando dijo que cuando le habían hecho eso a uno de sus pequeños hermanos, a él se lo habían hecho. La pregunta entonces: ¿quién es mi hermano para yo hacerle bien? ¿Quién es mi hermano para yo, como dice acá, darle de comer, darle de vestir, para yo recogerlo, para yo visitarlo, para yo orar por él, para yo estar pendiente de él? Y rápidamente recordamos algunas cosas que acontecieron cuando uno de los escribas quiso probar al Señor y le preguntó sobre cuáles eran los mandamientos o qué debía de hacer para ser salvo. El Señor le dijo que amara a Dios con todo su corazón y al prójimo como a sí mismo. Pero él, queriendo justificarse, es lo que dice la palabra, quiso decirle al Señor: ¿quién es mi prójimo? Y allí es donde sale la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor empieza a colocarle un ejemplo de cómo un hombre que era del mismo pueblo de Israel salía de Jerusalén hacia Jericó, y en el camino le salieron ladrones, los ladrones le robaron, y no solamente le robaron, sino que le hirieron y le dejaron moribundo en el camino. Y pasó un sacerdote que pertenecía al mismo pueblo de Israel y lo vio ahí tirado y pasó por un lado. ¿Qué había en el corazón de ese por alguien de su mismo pueblo? Indiferencia. Más tarde pasó un levita, también lo vio, pero pasó derecho. Pero dice que más tarde pasó un samaritano. ¿Qué eran los samaritanos del pueblo de Israel? Enemigos. Pasó uno que era enemigo, pero ese, siendo enemigo, movido a misericordia, dice que se acercó a él. Y no solamente se acercó a él, sino que dice que vendó sus heridas. Y no solamente vendó sus heridas, sino que lo llevó a un lugar seguro. Y no solamente lo llevó y lo dejó en un lugar seguro, sino que invirtió en sus recursos para el bienestar de ese. Y le pregunta al escriba: ¿cuál de todos será el prójimo? El escriba le dijo:
el que fue movido a misericordia. ¿Te das cuenta? De no es a quién le hacemos, sino que es lo que mueve nuestro corazón. ¿A qué fue movido el samaritano? A misericordia. No es a quién le hacemos bien, sino que es lo que nos mueve a hacer el bien. Y lo que nos mueve a hacer el bien es el amor de Dios. Y entonces, cuando el amor de Dios es el que nos mueve a hacer el bien, aunque una persona fuera enemigo, ¿qué estaríamos dispuestos a hacerle? No olvide cómo el Señor nos enseñó a vivir en amor. Si te maldicen, bendices. Tú no respondes con maldición, respondes con bendición. Dice la palabra de Dios de una manera muy clara, que así seremos llamados hijos del Dios Altísimo, porque estaremos viviendo en conexión con Dios, en esto que Dios nos mandó a hacer, viviendo en el amor maravilloso de Dios. Lo que sobresalió en ese escenario del buen samaritano, lo que sobresalió allí fue lo que movió el corazón del samaritano. ¿Qué no tenía el sacerdote? Amor. ¿Qué no tenía el levita? Amor. Siendo del mismo pueblo. Pero ¿a qué fue movido por causa del amor aquel samaritano? A misericordia. A brindarle una ayuda. Tal vez él no la merecía, pero el amor nos lleve a brindar no lo que se merece, sino lo que necesitan. Como Dios lo ha hecho en la cruz del Calvario con cada uno de nosotros. Que Dios fue movido en el monte Calvario a entregar su vida. No porque nosotros mereciéramos esa entrega, sino porque necesitábamos esa entrega para no permanecer eternamente muertos y separados de Dios. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo debemos vivir nosotros? Sino como Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Terminemos con esta cita que está en Ezequiel, capítulo número 34, versículos 15 y 16. Ezequiel 34, 15 y 16, donde el Señor nos expresa algo que Él va a hacer. En Ezequiel 34 vimos cómo Dios llamó y confrontó a los pastores y llamó y confrontó a las ovejas frente a su vida en el rebaño. Lo vimos en el tema anterior. Pero en el versículo número 15 y 16 el Señor dice cómo Él desea tener cuidado de su iglesia, de su pueblo, de su rebaño, y ese cuidado sobre su iglesia y sobre su pueblo y sobre su rebaño desea manifestarlo a través de tu vida y a través de mi vida. 34:15, yo apacentaré a mis ovejas, dijo el Señor, y yo les daré aprisco. Aprisco es ponerlas en un lugar para darles seguridad, en un lugar donde tengan seguridad. Dice el Señor, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. O sea, ¿cómo hará Dios todo esto? De buscar a la perdida, de hacer volver la descarriada, de vendar a la perniquebrada, de fortalecer a la débil. Pues para eso nos ha puesto a ti y a mí, para manifestar su preciosa vida en todo momento y a todo lo creado, especialmente al ser humano. Y cuánto mayor a los hermanos de la fe y a todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Amado, y no solo porque tengamos abundancia o estemos bien, sino en todo tiempo, aún manifestando su vida estando en necesidad y en dificultades, porque allí experimentaré el amor de Dios que me sostiene y me sustenta para su gloria y alabanza por los siglos de los siglos. ¿Con quién Dios desea pastorear a su pueblo? Con tu vida y con mi vida. Somos pastoreados por Dios para que ahora nuestras vidas puedan también pastorear la vida de otros. Ser bendición para la oveja perdida, para la descarriada, para la perniquebrada, para la enferma, para la débil, para la desnuda. Tal vez hay un momento donde yo puedo estar en el lado de estar fuerte, y esa fortaleza que Dios me ha dado puede levantar a otro en debilidad. Pero habrá algún momento donde la debilidad golpee mi corazón y el fortalecimiento que Dios le ha dado a otro va a edificar mi vida. Y así vamos a ser unos edificando a otros en el precioso amor de Dios donde hemos sido llamados a vivir. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos, amarnos, por manifestarnos tu gracia y tu misericordia y por permitirnos tu palabra en esta preciosa mañana, Señor. Permite
que podamos meditar todas estas cosas, Señor, porque cuánto necesitamos tu pueblo entrar a vivir en el mundo de tu amor, Señor, en el mundo, Padre de los cielos, donde podamos manifestarnos y expresarnos el amor tuyo, donde podamos ser pastoreados y también pastorear, donde podamos ser cuidados y también cuidar, donde podamos, Dios de los cielos, Señor, vivir, Señor, como tú deseas. Por eso somos un pueblo diferente a todo el mundo. No es un pueblo donde quien merece, sino es un pueblo, Dios, donde tú eres el que mereces toda la honra, la gloria y la alabanza. Y que no lo hacemos porque alguno haya hecho algo con lo que se gane mi favor, sino que he recibido tanto favor de parte tuya, que cómo no expresar ese favor a quien lo necesita, si eso glorifica y exalta tu nombre, Señor. Por favor, Padre, muévenos a este pueblo en este tiempo, Señor, a este mundo del amor, no al mundo de la letra, donde ya hemos vivido tanto tiempo con información, pero teniendo una gran brecha entre lo que sabemos y lo que vivimos. Permite que esta brecha sea quitada de en medio y que empiece la vida maravillosa de Cristo, esa fluir a través de nosotros, donde podamos decir: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré de un todo por amor de vosotros, aunque amándoos más he amado menos, como expresó el apóstol Pablo. Allí, Dios de los cielos, donde no estoy mirando qué hace alguien para darle, sino que estoy mirando, Dios, lo que tú has hecho conmigo para hacer con los demás, como tú lo has hecho conmigo, Dios. Tú te has desbordado en generosidad, en amor, en gracia, en misericordia, en paciencia, en bondad conmigo. Y cómo no, Dios de los cielos, entender que así deseas hacerlo a través de mi vida con otros. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por bendecirnos en esta mañana. Que la gloria tuya inunde todo este pueblo. Gracias en el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén y amén, Señor. Amados, esto es privilegio hermoso, una vida preciosa, incomparable, a la que Dios nos está llamando. Un pueblo que fluye en el amor. Un pueblo que fluye en el amor va a ser librado de cargas, de odio, de rabias, de enojos, porque siempre estará pensando no en demandar de la gente, sino en dar, en ofrecer.